Hola a todos, bienvenidos una semana más a La Ronda, este espacio tan importante para nosotros donde tertuliamos, donde charlamos con otros corresponsales que tenemos repartidos por el mundo. Hoy tenemos corresponsales en Argentina, en Israel, y tenemos un invitado de honor, un invitado muy especial, Jacobo Kovadlov desde Nueva York. Estamos muy contentos hoy. Vamos a hablar de muchos temas que están en la agenda política, la guerra civil entre palestinos, la entrevista de Bashar al-Assad al diario El País, que ha generado una gran controversia en Israel. Hablaremos también del viaje de Condoleezza Rice a Oriente Medio, un viaje muy importante. Hablaremos también de la actualidad del antisemitismo en Argentina y finalmente hablaremos, cuarto, pero no el peor o no el menos importante, la censura de la ópera Idomeneo en Alemania. Empezamos dando la bienvenida a Jacobo Kovadlov desde Nueva York. Hola Jacobo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muy contento de estar con ustedes y muy honrado por ello. Qué bien. Saludamos a Rolly Silverstein desde Jerusalén. Hola Rolly. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Saludamos a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes a los amigos que nos reunimos todos los jueves a conversar un poco. Qué bueno. Saludamos a Rodolfo Klickman desde Buenos Aires. Hola, buenas tardes a todos y especiales saludos a la comunidad judía de Benidorm, que sabemos que nos están escuchando con mucho placer. Eso es, ahí queda el saludo, y a todos los oyentes que nos están escuchando por todo el mundo. Empezamos, si quieren, hablando de Israel. Cuéntanos, Rolly, cómo se está viviendo este clima de semiguerra civil o guerra civil directamente entre palestinos. Bueno, acá todavía no se está llamando guerra civil, hay digamos, peleas, combates con armas de fuego entre dos diferentes grupos, los grupos que responden a Abu Mazen y los grupos que responden a Hamas. Están las peleas lógicamente por el control de la franja de Gaza, y bueno, todavía se piensa ahora, se anunció que probablemente en 2 semanas se pueda llegar a un acuerdo entre las dos partes, y si no van a llamar a nuevas elecciones. Guerra civil me parece difícil porque ningún lado está interesado en una guerra civil. Lógicamente eso en teoría, porque como hay distintos grupos, la probabilidad de que haya una guerra civil total es pequeña, porque ningún lado está interesado en eso. Pero lógicamente hay diversos grupos, y hay pequeños grupos terroristas que no responden tampoco al Hamas, ni al Abu Mazen, ni al Fatah de Abu Mazen. Entonces estos pueden tomar digamos, las armas por su cuenta y lograr no llegar a ningún acuerdo y desestabilizar la situación. Pero a mí me parece que están tratando de llegar a un acuerdo, y se anunció que en 2 semanas podría hacer. Si no, se van a llamar a nuevas elecciones. Ahora lo que se estaba diciendo es que los líderes de Hamas en el exterior, que especialmente los que están en Siria, son los que se oponen a un acuerdo, porque estos son más extremistas que los líderes que están adentro de la franja de Gaza, adentro de los territorios, y ellos son los que se oponen. Pero probablemente hay mucha presión de los países del cuarteto, que son Estados Unidos, los países de Europa y Rusia, y también los países árabes moderados están presionando mucho para que se llegue a un acuerdo. ¿Y cómo repercute eso en Israel, Rolly? En Israel hablan de por un lado hablan de no interferir, mientras tanto, y por otro lado están diciendo de que Israel va a tener que entrar y ocupar Gaza, la franja de Gaza nuevamente, en forma completa, porque dicen que está entrando armamento nuevo desde el Sinaí, está entrando armamento a Gaza, y bueno, esto lógicamente nadie quiere, pero dicen que por un lado dicen que el ejército no va a tener otra posibilidad, otra alternativa que entrar, y bueno, y algunas malas lenguas dicen que el ejército querría tener un cierto éxito en la franja de Gaza como para borrar un poco los fracasos del Líbano. Pero bueno, esas son las malas lenguas. Yo quería preguntar ahora a Jacobo cómo veía desde Nueva York, también cómo se ve desde Estados Unidos el viaje respecto a Oriente Medio, el viaje de Condoleezza Rice a la región. Bueno, las noticias son exactamente las mismas que la prensa internacional está ofreciendo, porque lo veo en el New York Times y vi también un diario de Cataluña que se me escapa el nombre ahora. ¿La Vanguardia puede ser? ¿O? Sí, ahí
después les cuento la anécdota. Creo que la reacción en términos de información es la misma, y no tengo un conducto directo con Washington. Lo tiene sí el American Jewish Committee, donde yo todavía sigo ejerciendo, pero no lo hace público, obviamente. Sí, es sorprendente que la Condoleezza haya viajado nuevamente allí y también haya hecho una escapada a Irak, lo cual realmente es un acto de valentía que no podemos dejar de mencionar y subrayar. Ahora, ¿cuál es la influencia que pueda tener? Ella habló con la gente de Hamas y aparentemente, por la información, vuelvo a decirle, periodística, no tengo otra fuente. Además, Federico me tomó de sorpresa, de lo contrario hubiera estado preparado. Pero no, hay una sensación en general de que, bueno, Estados Unidos no va a abandonar a Israel pese a la presión de Europa en ese sentido. No por una presión directa, pero sí una presión indirecta, como recién se mencionara. Yo creo que la actuación de la Condoleezza Rice es una actuación positiva. Ella se ha visto no solamente con su colega de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, pero se ha visto también con el comandante Peretz, comandante en jefe, es secretario de Defensa, ¿verdad? Sí, ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Sí. Ministro de Defensa, bueno. De manera que yo creo que están tratando en la intimidad temas que no llegan al conocimiento público, pero que tienden sí a buscar una solución para el establecimiento de una paz, digamos, entre los grupos palestinos, entre sí y la gente de Gaza con Israel. Esa es la impresión que tengo. Y quería preguntar también, asociado a esto, a Rolly, porque el diario El País de España publicó una entrevista a Bashar al-Assad, que la hizo el director del País. Esa entrevista, ¿cómo fue leída en Israel, la entrevista al presidente sirio? Bueno, acá fue leída en forma positiva en general por los medios, aunque la gente, bueno, desconfía un poco de Bashar al-Assad, pero los medios en general y la opinión pública, que son los medios, digamos, informativos, tanto de centro derecha como de centro izquierda, están presionando a Olmert para que por lo menos trate de ver si las declaraciones de Assad son verdaderas o no. En vez de decir enseguida no vamos a hablar porque lo que piden por el Golán, dicen por lo menos decir, bueno, vamos a encontrarnos y a ver de qué se puede hablar, a ver si Assad acepta la invitación. Y bueno, Olmert todavía no hizo ese paso, no dio ese paso, pero están presionando para que sí lo haga, que por lo menos se sienten a hablar de alguna manera. En cuanto a y en general, tanto la centro izquierda como la centro derecha dicen que se sabe cuál es el precio de la paz con Siria. El precio es claro, es devolver el Golán. Pero las ventajas pueden ser muchas. Y la primera ventaja es desmembrar la coalición entre Irán, Siria y Hezbollah, en la que Siria es el intermediario. Si Siria pasa de lado, se pasa a ser un país árabe moderado como Egipto o como Jordania, es la gran ventaja, es la gran ventaja de todo este proceso. Yo creo que ha quedado ya demostrado de que el tema de territorios no tiene nada que ver con la paz o con la guerra. Hoy en día el armamento es tan moderno que no tiene ninguna incidencia, distancias o posiciones estratégicas. Creo que a la larga va a haber que tener una solución si se quiere realmente llegar a la paz, ¿no? Por lo menos pienso yo así. Pero acá hay algo que hay que tener en cuenta. Para Israel es claro que la paz se obtiene devolviendo el Golán. Ahora, ¿cómo obtiene la paz Siria? Siria va a recibir el Golán, pero ¿qué es lo que va a tener que pagar para tener paz? Y si ellos firman que se comprometen a determinadas cosas, por lo menos vemos que los egipcios o los jordanos han cumplido rigurosamente todo lo que han firmado. Yo no veo que no se deba intentar un
proceso de paz con Siria que puede llegar a ser realmente lo mejor para Israel, si se cumplen los objetivos. No, con Siria es mucho más fácil llegar a un acuerdo con los palestinos, sí, porque los palestinos las cuestiones son mucho más complicadas que con Siria. Y bueno, ahora no se sabe. Acá lo que se dice y lo que se oye es que Estados Unidos está impidiendo que Israel empiece a hablar con Siria por cuestiones propias de Estados Unidos. Así es. Por una política de ellos, están impidiendo que Israel trate de tomar ventaja de esta situación. Y eso digamos, pone a Israel en una situación muy delicada, porque Israel, el interés de Israel es sí llegar a un acuerdo con Siria, y el interés de Olmert para sobrevivir como primer ministro me parece que es empezar cierto diálogo con Siria. Yo quería ahora, discúlpame, de la política de Estados sí. Unidos en la zona, sí. La situación va a estar muy difícil. Yo quería, Rolly, que mirásemos ahora un poco el cono sur, vamos a hablar de Argentina. Quería preguntarles cómo sigue esta situación de antisemitismo, antiisraelismo, esta mezcla tan peligrosa que ocurrió en Argentina en esta guerra del Líbano. He visto alguna canal de televisión, alguna entrevista a Perenni que compartió una entrevista con gente de Quebracho. Rodolfo, Pablo, ¿cómo sigue la situación en Argentina en este momento? La semana pasada hubo nuevamente pintadas antijudías, antisionistas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, pero esta vez tenían la rúbrica de un grupo nacionalista de extrema derecha. Aparte de esta situación enojosa y obviamente preocupante, se puede decir que hay una entrada en un cauce normal, aunque sin embargo la sensibilidad ya está a flor de piel y posiblemente sea muy difícil volver a vivir una situación más calma como la que se tenía durante tantos años, ¿no? De todas maneras, creo que desde el gobierno y no solamente del gobierno, sino de los partidos políticos que integran el Congreso, por ejemplo, de la Nación, se han tenido muchas demostraciones de comprensión y casi apoyo hacia la comunidad judía argentina frente a todo este embate de antisemitismo, que hay que reconocer también son grupos muy pequeños como Quebracho o este grupo nacionalista, o en algunas situaciones como por ejemplo se pudo dar en la Universidad de San Luis, o por ejemplo hubo también un caso en Entre Ríos con un periodista, pero en general ya no es tan difícil la situación, pero como te digo antes, la sensibilidad está muy a flor de piel y va a tardar tiempo en recobrar la confianza. Bueno, también yo quiero destacar que no solo son esos grupos minoritarios, sino que también abonan ese terreno algunos de nuestros desgraciados hermanos vergonzantes, que quede bien en claro que los hay. Yo quería preguntarle siempre. Preguntarle también a Jacobo. Jacobo, tú desde Nueva York, sé que la senadora Cristina Kirchner ha estado... Perdón, no escucho bien, ¿cómo? Sí, Jacobo, te preguntaba, sé que el gobierno argentino intenta acercarse a la comunidad judía norteamericana, un poco para paliar un poco esta mala imagen que tiene a veces respecto al antisemitismo en Argentina. ¿Cómo has visto tú el viaje de Cristina Kirchner hace poco, la semana pasada? Sí, hay una muy larga tradición en eso, y a veces muy polémico en la Argentina. El hecho es que yo creo que hay recíprocamente varios estigmas. Uno es creer que la comunidad judía en los Estados Unidos maneja desde la política exterior hasta las finanzas y la prensa. Eso se ha escuchado muchísimas veces, anunciado por los antiamericanos y antisemitas al mismo tiempo, pero siempre hubo. Yo recuerdo en la época de la Guerra Sucia en la Argentina, venían permanentemente misiones acá para tratar de explicar que no había tal antisemitismo en la Argentina, que todo era difamación. Lo cierto es que yo viví un momento personalmente muy ingrato, porque mi posición era negar que la Argentina fuera un país antisemita. Yo decía que hay un grupo antisemita en la Argentina y que va variando con el correr de los años conforme las situaciones políticas del momento, la coyuntura política. Yo recuerdo hay un hombre que pasó mejor vida,
fue por muchos años el abogado de Aerolíneas Argentinas, y eso hizo que durante la época del proceso también estuviera en contacto con la aeronáutica específicamente. Y él escribe en su biografía, que es un libro magnífico, escribe cómo realmente, además era judío, Levin de apellido, y este señor cuenta que en determinado momento recibe un mail de la aeronáutica, bueno, no era un mail en esa época, seguramente un cable, diciéndole de que venía una delegación y que tratara de conseguir una entrevista con algunos de los Rockefeller. Bueno, él preguntó por qué, se le va a informar en cuanto lleguen, etcétera. Lo cierto es que van al hotel, se sientan a hablar, y dice, ¿pero qué es eso de que dice? Bueno, mire, la Argentina está muy dolorida por las acusaciones de antisemitismo que circulan en los Estados Unidos, y entonces queremos hablar con un representante de la comunidad, y nos pareció que lo mejor era pedir hablar con Rockefeller. Dice, pero escúcheme, le dijo Levin, Rockefeller no es judío, Rockefeller es de una orden protestante, pero no es ni siquiera católico, y no es judío. Y entonces dice, qué barbaridad, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, hablemos de otras cosas con él. Ese episodio a mí me quedó muy marcado en la lectura del libro de la autobiografía de Levin, porque se viene repitiendo a través de los años. Ahora, es cierto que también una buena parte de le puedo recordar también antes de las elecciones del 83, vino una delegación que me tocó a mí, a pedido de la Laya, curiosamente, coordinar y recibir que una delegación del Partido Peronista que quería hablar con la comunidad judía, con las instituciones representativas. Estaban entre ellos un señor de apellido Korach, que no necesito explicar quién fue, el entonces gobernador de, no sé si de Chubut o de Río Negro, que era también un judío, y entre los no judíos estaba Manzano, que dijo, vos por la duda decís que yo me llamo Applebaum. Bueno, le cuento esa anécdota porque ellos también venían a mostrar que en el peronismo no había antisemitismo y las elecciones se avecinaban. Esas son las cosas que sucedieron y que siguen sucediendo. Esta vez, en lugar de verse con el presidente Kirchner, se vieron con la senadora Kirchner acompañada del canciller. Pero lo cierto es que yo no fui por primera vez desde que estoy acá en Nueva York, y ya van a ser 30 años, que no asisto a una de estas reuniones. Tuve algunos enfrentamientos, bueno, digamos a nivel de educación, con muchos de los representantes argentinos que venían a discutir ese tema, en particular una con el presidente Menem, cuando atacó al grupo de Memoria Activa, que después fue historia en la prensa argentina en primera página, pero esa no fue mi intención. De todas maneras no me enorgullezco de haber tenido esa figuración, pero me refiero que siempre he participado de estos encuentros, y mire, con Duhalde, por ejemplo, en la sede del consulado, recuerdo que Duhalde fue inquirido por los participantes de distintas instituciones sobre la falta de resultado en la investigación de la AMIA. Y Duhalde contestó, ustedes están muy equivocados, dice, mire, la AMIA está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, yo soy gobernador de la provincia de Buenos Aires, de manera que eso no me afecta a mí, es decir, estoy preocupado, desde luego salvó la razón de su presencia, pero yo quiero decirle, no tenía sentido venir a una reunión con representantes de las comunidades judías para negarle que él tenía algo que ver. Y fui yo el que sacó el tema de la policía. Y él dijo, no, usted me puede dar los nombres de esas personas. Le digo, yo no, pero usted los tiene. Claro. Y esa fue mi participación en ese momento. De manera que
lo que pasó ahora con la senadora Kirchner no guarda mayor resultado frente a la inquietud que tenemos los judíos de la Argentina, en su mayoría, y los judíos de la diáspora, de Israel y de la diáspora, respecto al futuro de las relaciones de Argentina con Irán y con Siria. La pista siria nunca se ha trabajado en investigación, o si se trabajó no se hizo público en la investigación de la bomba de la AMIA y de la Embajada de Israel, de manera que estamos curiosos por conocer algún resultado positivo y esperamos que todavía se dé. No somos pesimistas y pedimos por ello permanentemente. Yo quería que terminásemos esta ronda, el tercer tema. Ahora hacemos esta censura que hubo, o esta autocensura que hubo en Alemania con la obra Idomeneo, esta obra que se iba a representar, donde aparecían la imagen de Mahoma y de Cristo en una cabeza que sangraba. ¿Cómo podemos abordar este tema desde el punto de vista judío, desde el punto de vista ético? ¿Qué opinan de esta censura, de esta presión por temor al fundamentalismo islámico que se haya censurado esta obra? ¿Cómo lo ven? Mira, Federico, no sé si vos recordarás en la ronda de la semana anterior, de la otra, me parece, cuando estábamos comentando precisamente las declaraciones del Papa con respecto, bueno, a la posición de Mahoma y que las críticas que recibió del mundo musulmán. Y en ese momento comentamos que, o por lo menos yo dije, que era una cuestión imprudente, por lo menos del Papa, pero que también podía tener en cuenta que eso inaugurara una serie de autolimitaciones o autocensuras en todas las expresiones que rozaran o que de alguna manera involucraran al islamismo. Creo que acá esta situación va más allá de lo que uno pueda pensar como judío, como hombre así de la cultura, de las letras. Creo que más que nada es preocupante el grado de autocensura que está generando este temor a siquiera mencionar de pasada o por casualidad algo que puede ocasionar la protesta generalmente violenta e intolerante de estos grupos fundamentalistas. Creo que ese es el verdadero problema, más allá de que sea en una ópera o que sea en un discurso o que sea simplemente en un comentario al pasar. Me parece que vamos por ese camino, vamos mal, porque estamos instaurando, más allá del libre pensamiento y del libre juego de las ideas, el miedo, y eso es paralizante con cualquier nivel. Por lo menos así pienso yo. Yo creo que en Europa nació la democracia y que si ellos empiezan a seguir con este tipo de actitudes, ellos van a ponerle la lápida de función a la democracia que alguna vez se generó en ese continente. Tienen que tener la suficiente valentía para defender sus derechos. Si se dejan intimidar, Europa va a claudicar. ¿Puedo hacer algún comentario? Yo sí. Creo que este análisis y reflexión que hizo aquel amigo, no sé, no lo reconozco por la voz, pero que se Rodolfo refirió. me llamo, Jacobo. ¿Cómo? Rodolfo me llamo yo. Ah, Rodolfo, perdón. Bueno, Rodolfo, estoy totalmente de acuerdo con usted. No hay duda de que está en peligro la democracia y ese es el peligro que trae el fanatismo religioso. De manera que si el Papa hizo esa manifestación, en el fondo estaba hablando de la historia de las religiones, no era un ataque específico, ¿verdad? Motivado por el comportamiento actual, ¿no? Lleno de belicismo y de terrorismo y de manera que hay que apoyar las cosas que traen la verdad y tratar de discutirlas vehementemente. Yo no lo criticaría al Papa. A mí lo que me pareció mal es los dibujos, porque nosotros también hubiéramos reaccionado como judíos frente, digamos, a una figura de Moisés Rabbeinu, digamos, ¿no? Bueno, aparte de la autocensura, hay un problema. El problema básico es que la gente tiene miedo, la gente no sabe reaccionar contra ese tipo de cosas. Ahí Si hay un público que quiere ir al teatro y lo amenazan con poner una bomba en el teatro, entonces la gente no va a ir, y la gente tiene miedo.
Y la pregunta es cómo se maneja el miedo, si el miedo es real o el miedo es solamente la sensación que tiene la gente. Y bueno, más que nada, a mí me parece que las amenazas provocan una sensación de terror, pero no es terror de verdad, porque entre todo lo que aprendimos en los últimos años es que hay más seguridad, tanto en las ciudades como en los aeropuertos. Entonces, lo principal es tratar de superar la sensación de miedo y no el miedo real, porque realmente las cosas pueden amenazar todo el día, puede haber amenazas aquí y allá, entonces no vamos a poder vivir. Y finalmente que quiero mencionar, Rolly, que a ver qué opinan de este tema. Dijo Daniel Barenboim, el famoso director de orquesta, pianista, dijo que la autocensura era una afrenta contra el Islam moderado, era colocar al Islam en un mismo saco y digamos marginar a las tendencias moderadas del Islam, y de alguna manera se estaba haciéndole el favor a los musulmanes más radicales. ¿Qué opinan de esto? Y bueno, cualquier decisión que proviene del miedo hacia el miedo hacia una reacción de los extremistas es estar de acuerdo con los terroristas, es darle la razón. Yo le diría a Barenboim que hace rato que estamos esperando que salgan a la palestra los moderados de ellos, Ahí no los veo. Bueno, ese es el problema, hay que buscarlos, que los hay, no nos engañemos. Ahora, que ellos también se limitan, se autolimitan, no me cabe la menor duda, y yo los comprendo, ¿verdad? El miedo no es tonto, hay hechos específicos que señalan, ¿verdad?, el tener cuidado en sus manifestaciones, en lo que dice, porque los otros no tienen ninguna capacidad humana de diálogo, y bueno, pero hay que buscarlos y hay que estar con ellos y ayudarlos como nos hemos hecho entre nosotros mismos, ¿no? Bueno, y otra cosa muy importante que a mi punto de vista se tiene que hacer es entre los países desarrollados y los países que tienen mucha inmigración musulmana, verificar y tratar y hablar y ver cuáles son las causas reales del terror, de este surgimiento del terror de los últimos años. Porque a mí me parece que se habla todo el tiempo de la lucha contra el terror, pero no se habla tanto de las causas del terror. Y bueno, la lucha contra el terror es una parte de la lucha contra el terror, porque la lucha verdadera contra el terror es ver cuáles son las causas del terror y cuáles son las causas de lo que está pasando ahora. Bueno, por eso no se puede luchar contra el terrorismo con más terrorismo. De esa manera la espiral es infinita. Hay que atacar las causas para precisamente dejar sin argumentos a los que emplean el terror. Pero no se hablan de las causas. Por eso te digo, claro. Las causas culturales, qué es lo que está pasando en los países de donde surge el terror, donde proviene el terror. Bueno, vamos a cerrarlo aquí, pues nos ha ido el tiempo ya, con este llamamiento al Islam moderado, como decía Jacobo, que lo hay que buscarlo. Y quiero despedir a Pablo Frenkel de Bahía Blanca. Hasta luego, Pablo. Gracias, Federico, como siempre fue un gusto hablar con ustedes y con los amigos. Saludo a Rodolfo Klingman también en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, un honor que se haya incorporado Jacobo Kovadlov, porque yo siempre sentí una gran admiración. Muchas gracias a ustedes. Saludo también gracias, Jacobo. Saludo también a Rolly Silverstein desde Jerusalén. Bueno, saludos a todos y Hag Sameach, porque empieza Sukkot. Para todos ustedes. Y un saludo especial también a Jacobo, que es el nuevo invitado a la ronda. Jacobo, esperamos tenerte muchas veces aquí en la ronda. Bueno, si puedo ser útil, con mucho gusto. Un abrazo a todos. Shalom. Shalom, y saludamos a todos los oyentes. Hasta la semana que viene con otra vez el espacio de la ronda. Muchas gracias. Gracias. Chao.